9:32 de la mañana, 8:32, y vamos a hablar con Alicia Rubio, mi amiga Alicia Rubio, que además ha venido a los estudios de Radio Ya. ¿Qué tal, Alicia? Hola, pues bueno, encantada de estar aquí. Bueno, me gustó un tuit que pusiste ayer, que hay que dejarse de ir a medios progres y hay que venir a Radio Ya. Sí, bueno, hay que escuchar a Radio Ya, más que también venir, pero bueno, escucharla. Pero escucharla sobre todo más importante. Sí, porque ya acabamos de oír lo que son los medios progres y cómo además son absolutamente totalitarios, intolerantes y utilizan ese engaño de decir que hay gente que no tiene que tener voz. Entonces, ¿y por qué? Porque realmente saben que si traen a alguien de Vox tiene tanto argumento. O sea, la derecha estamos tan acostumbrada a argumentar y la izquierda tan acostumbrada a imponer que los freímos. Entonces, claro, ahí traen a 3 tertulianos, todos a poner verde al que está fuera, pero al que está fuera no le den ustedes voz porque saben que los va a freír. Pero, Alicia, tú que eres una mujer que no necesita presentación, una mujer valiente, has ido a varios foros, has tenido que aguantar, yo diría que lo indecible, ataques, insultos, yo creo que es una mujer ejemplo, ¿no? En ese sentido, y que tú estás acostumbrada a dar la cara y en territorios muy hostiles. Sí, bueno, es que había que darla. Entonces, yo me encontré en la situación, no es que sea especialmente valiente, es que soy especialmente temeraria en cuanto a que a lo mejor no calculaba realmente con quién me estaba metiendo y lo que estaba diciendo. Y bueno, y es que hay que decirlo, ya está. Oye, gravísimo en lo de Jorge Javier Vázquez, que podía pasar de una anécdota. El tema es que hay muchos millones de personas que ven a este individuo. O sea, este individuo es un totalitario, lo ha demostrado. O sea, no deja decir lo que no está de acuerdo. Además es que esta gente se agarra al famoso hay que ser intolerante con la intolerancia de Karl Popper. Claro, y en realidad no saben ni lo que dice Karl Popper, porque precisamente Karl Popper lo que dice es que no hay que ser como ellos. Esto está en el libro La sociedad abierta y sus enemigos. Y no es un capítulo, es un libro amplísimo, casi 1000 páginas, y no es de ninguna manera una cosa importante en todo el desarrollo del pensamiento de Karl Popper, sino que en el capítulo 7, en un pie de página, aparece lo de que ser intolerantes con la intolerancia. Y él lo explica y dice, con los intolerantes hay que dialogar solamente cuando ya empiezan a utilizar medidas coercitivas y cuando empiezan a utilizar la fuerza, es cuando hay que ser intolerantes con ellos. Entonces, claro, Vox no ha utilizado jamás la fuerza, Vox utiliza los argumentos, y los que se están comportando como unos intolerantes y con los que hay que empezar a ser intolerantes es con toda esta gente. O sea, el señor Jorge Javier Vázquez se tenía que quedar sin programa, y si no es porque esa cadena no toma medidas con ese individuo, debería ser porque se quedaran, es decir, todos empezáramos a decir que no compramos con los que estén, digamos, financiando ese programa, y desde luego dejar de verlo, punto. Alicia, ayer escuchamos a Macarena Olona en una magnífica intervención. Sí. Claro, si no llega a ser por la intervención de Macarena Olona, volvemos a esos consensos, ¿no? A esas unanimidades en las que el Partido Popular se ha mostrado siempre bastante cómoda, porque tú que eres una experta en leyes de ideología de género, estas leyes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, las trajo el Partido Popular. Sí, es lamentable porque el Partido Popular es parte del consenso progre y por eso tuvo que salir Vox, o sea, porque había un montón de gente que no nos sentíamos representados. Entonces hay que entender muy claro que esto es una agenda que nos están llevando de las orejas y que la izquierda es la que avanza, la que asusta, y la derecha es la que afianza. Entonces la izquierda hace unas cosas y la gente socorro que están haciendo estos señores, y entonces aparecen los salvadores, que la derecha no se preocupen, que cuando lleguemos nosotros esto va a cambiar. Entonces llegan y para sorpresa de todos no solo no cambian, sino que lo afianzan y luego vuelven a dejar otra vez paso. Ole, o sea, estamos en un bipartidismo que además están todos en la pomada, por decirlo de alguna manera, y no nos engañemos, o sea, no esperemos del PP absolutamente nada más que consenso progre, que lo hemos visto en la estrategia contra la violencia de género, de 1.000 millones de euros que se siguen repartiendo ahora. Es decir, todavía estamos, y durante varios años, repartiendo dinero como si no hubiera pasado lo del coronavirus, como si no estuviéramos en una crisis, etcétera, para un problema que realmente están ellos, digamos, más que creando, promocionando y, en fin, y desde luego financiando. ¿Cómo podemos acabar, Alicia, de la Comunidad de Madrid? Vosotros sois
no formáis parte del gobierno, sí apoyáis al gobierno de coalición Partido Popular, Ciudadanos de la Comunidad de Madrid, gobierno que yo creo que está un poquito en el aire, por mucho que nos quieran decir otra cosa, no sé yo si estamos en disposición de hablar, pero creo que este gobierno a Díaz Ayuso le ha salido un doble frente, un lado su propio partido, que creo que no la apoya, y otro lado el enemigo en casa, que es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, francamente mi opinión de Ciudadanos no es demasiado buena en cuanto a su ideología, es decir, son veletas, van a al fuego que más calienta, y entonces no son gente de confianza. Sí, en la Comunidad de Madrid hay un problema, y además pues eso, Ciudadanos no es un socio de confianza. Nosotros nos han estado ninguneando cuando nosotros realmente vamos con las cosas claras, con las ideas claras, representamos a nuestros votantes y las ideas de gran cantidad de los votantes del PP. Incluso, fíjate, estáis peleando por desmontar chiringuitos. Todavía quedan muchos chiringuitos ideológicos en la Comunidad de Madrid que desmontar. ¿Y cuáles son los principales escollos que te encuentras a la hora de intentar desmontar estos chiringuitos? Los chiringuitos no solo no hay chiringuitos desmontados, sino que los chiringuitos van creciendo. Hay que entender lo que son los chiringuitos. Los chiringuitos es la caridad entendida al modo de la izquierda, es decir, con dinero público. La caridad era una cosa privada, tú ayudabas porque tenías un dinero, nadie te obligaba, y la izquierda descubrió con el estado del bienestar, y sí que es cierto que todos estamos de acuerdo, que hay colectivos pues que son gente con necesidades, con problemas, con pobreza, y que hay que ayudarles, no cabe duda, que hay gente que cae en situaciones de desgracia, pero otra cosa es que se viva de eso, con lo cual necesitas eso. ¿Qué es el chiringuito? El chiringuito es quitar dinero público a los ciudadanos para salvar con ese dinero, no con el mío propio, sino con el de los ciudadanos, a determinadas personas, y claro, cuanta más gente de esa haya, más dinero puedo pedir, con lo cual los chiringuitos se dedican a generar situaciones de desgracia. Es decir, la gente que vive de salvar mujeres de la violencia de género, que naturalmente que hay mujeres maltratadas, nadie lo niega, lo que necesita son muchas denuncias de mujeres maltratadas, y yo no digo que se alegren de que haya muertes, pero desde luego el que haya muertes les beneficia para demostrar, sigue habiendo mujeres, sí, claro, pero aquí lo que hay son un montón de gente viviendo de eso. Por ejemplo, el tema de los menas. El tema de los menas es un negocio incalculable. Es decir, lo que la gente no sabe es que por cada mena nosotros estamos pagando una media de 46.000 euros anuales. Miren ustedes su sueldo y miren ustedes lo que nos cuesta un mena. Naturalmente el mena, el chiquito no se lleva ese dinero, se lo llevan los benefactores. El tinglao. Claro, ¿no? Ustedes escuchan a Teresa Fernández, la de Andalucía, diciendo nuestros niños. Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez. Sí. Claro, y dices, ¿qué chiringuitos no tendrán los amigos de esta de acogida de menas? Entonces, ese es el verdadero problema. Y como eso, pues tenemos nuevos chiringuitos del lobby LGTBI, que naturalmente, lo mismo que el feminismo, no nos defiende a las mujeres, porque yo soy una de estas víctimas genéticas, soy mujer. Sí. Y sin embargo no soy, porque soy de derechas, y naturalmente inmediatamente dejo de ser mujer para convertirme en facha. Claro, pierdes toda la categoría porque tú has sido agredida, claro, has sido vilipendiada, hombre, claro, y no has tenido ningún tipo de ayuda. Yo no soy mujer, hombre, yo soy facha y ya está. Entonces, pues el tema del lobby LGTBI, que no representa a las personas LGTBI, homosexuales, gays, lesbianas, de ninguna manera, se representa a sí mismo como el feminismo representa a las mujeres, o sea, no representa a las mujeres, perdón. Nadie les ha votado, nadie les ha dicho que nos representen, y lo que tienen son unos magníficos chiringuitos a costa de decir que esos colectivos somos víctimas y poner el cazo. Ese es el chiringuito. En Madrid hay muchos de estos chiringuitos que se pueda luchar contra ellos, muchos chiringuitos. Yo estoy empezando a descubrir chiringuitos que sí se podría de alguna manera ir contra ellos, porque además hemos pasado ya de la subvención a que directamente hay de estos chiringuitos que están metidos ya en en las instituciones, y sobre todo en los presupuestos directamente. A costa de eso, de decir que están haciendo un bien, y no cabe duda de que todos queremos que las personas que necesitan ayuda se les dé ayuda. Ahora bien, que haya gente que viva de eso, o sea, no vamos contra las personas con necesidad, sino contra la gente que ha montado negocios que en muchos casos se llaman ONGs y son OGs, son organizaciones casi como quien dice gubernamentales, y además encima dicen que van sin ánimo de lucro, y hombre,
cuando uno ve el coste por plaza que nos salen las personas en situación de desamparo, pues se da cuenta de que algo de ánimo de lucro tiene que haber, porque si por cada MENA pagamos 46.000 euros, por mucho que dotemos a ese MENA y que le ayudemos a ese muchacho, es decir, la educación la tiene gratis, la sanidad la tiene gratis, etcétera, etcétera. Al final sale ahí mucho dinero. Fíjate, la última vez que nos vimos tú y yo fue con Mariano Calabuch, que me está escribiendo, me dice, qué suerte tienen algunas, y me dice, es una fenómena la contemporánea Agustina de Aragón o Manuela Malasaña. Esto es lo que opina el bueno de Mariano Calabuch. Bueno, que Mariano me quiere mucho, y claro. Fíjate que en esa comida con Mariano Calabuch estábamos hablando de educación. ¿Cómo ves el tema? Tú que eres una experta en asuntos en esta materia, ¿cómo ves el tema de las contradicciones de la ministra Celaá? Al final la patata la tienen las comunidades autónomas, y aquí sálvese quien puede respecto a si tiene que haber tal número de alumnos, si tú como experta en esta materia, estas recomendaciones que da la ministra van a ser, se pueden cumplir, no se pueden cumplir, a niños les puedes tener un bozal en la clase, en la distancia social. Realmente el tema de la educación frente a la pandemia es muy complicado, y por eso precisamente se quita de en medio, porque esta señora, otra cosa no será, pero lista es un rato. Entonces, eso sí, para coger y sacar una ley liberticida, entonces sí, ella sí tiene las competencias, pero para abordar la patata caliente que supone meter a un montón de críos en un aula cerrada, sabiendo que efectivamente es una de las formas de contagio más fáciles, críos además en aulas que no tienen ningún tipo de, digamos, de instalación térmica, que en cuanto pega el calor aquello es una cosa tremenda, ponles el bozal, como dices tú. Es decir, la vuelta a las aulas es muy complicada, y todas estas cosas que está diciendo esta señora, la burbuja para arriba, es decir, todo, y de ICAS, no están tranquilizando en absoluto a los padres, o sea, en absoluto. Entonces, pues lo que sí que es verdad es que es complicado a plazo futuro pensar qué es lo que se va a hacer, en tanto que no sabemos cómo va a evolucionar este virus. Yo supongo que va a haber repuntes, yo supongo que en octubre, noviembre vamos a tener otro repunte, y que no podemos de ninguna manera afrontar esto cerrándonos a todos otra vez en casa. O sea, vamos a tener que lucharlo con responsabilidad individual y con, en fin, y aprovechando que ahora sabemos del virus muchísimo más. Pero es muy difícil, Alicia, no es muy difícil luchar contra el virus cuando en televisión el gobierno de España por un lado pide responsabilidad, pero por otro lado nos engaña con las cifras de fallecidos, habla como si ya hay que pasar página, todo esto se ha olvidado. Claro, así es muy difícil pedir la responsabilidad a los jóvenes cuando aquí los únicos muertos capaces son los de Estados Unidos o los de Brasil. Aquí no ha pasado nada, ¿no? No, es tremendo. O sea, lo que ha hecho el gobierno, pues es lo propio de un gobierno socialcomunista que llegó aquí pensando que lo mejor que se iba a dedicar a cuestiones ideológicas, a sacar leyes ideológicas, a machacarnos a todos, a quitarnos libertades. Se ha encontrado con un virus que no sabe gestionar, porque no son gestores, y además son, es decir, están acostumbrados a la mentira, y entonces pues se han dedicado pues a mentir. Salieron primero queriendo quitarle a esto hierro, cuando tenían una información que los demás no teníamos y que les hace responsables directos de muchas muertes, directos, y se dedicaron pues a que sus terminales mediáticas, jaja, esto es una gripe, mata más el machismo que el coronavirus, y todas esas mamarrachadas que nos han costado miles de muertos. Claro, luego, en vez de coger y poner, yo comprendo que es duro, poner realmente las fotos de lo que ha sido esto, de la pandemia que ha sido esto, de el no poder ni siquiera tener la capacidad de tramitar el tema de los ataúdes y de los muertos, la situación de familias, en vez de sacar eso y que la gente se conciencie, no, aquí todos aplaudiendo, aquí no pasa nada, escondemos las cifras de la cantidad de todo lo que han podido sufrir los sanitarios. Hemos escuchado en WhatsApp testimonios de sanitarios desesperados por la situación de pandemia, de guerra, de tener que elegir ellos, no ya que les mandaran o les dejaran de mandar, sino que es que si hay un respirador y 2 enfermos, tienes que utilizar lo que le llaman el triaje de guerra. O sea, y eso nuestros médicos, o sea, se han quedado psicológicamente destrozados, aparte de todos los que han tenido la enfermedad, nada, eso aquí no ha pasado nada. Y luego los 13.000 muertos en el armario del señor Simón, que yo espero que por la noche les salgan a visitar. Así es. Pero fíjate, Alicia,
esa descoordinación que ha habido, o esa entre la Comunidad de Madrid, o eso es lo que nos están vendiendo ahora, o el gobierno de España quitándose responsabilidades, echándole los muertos, nunca mejor dicho, a la Comunidad de Madrid, pero muertos que por otro lado no cuenta el gobierno de España, no los consolida. ¿Qué espectáculo estamos asistiendo? Pues yo creo que ahí vosotros habéis estado al margen, yo creo que prudentemente, que se lo arregle entre el gobierno de Díaz Ayuso y el gobierno de España, pero que nos aclaren qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque al final estamos un poquito, yo entiendo que las terminales mediáticas del gobierno saquen balones fuera, el país todos los días hablando de Díaz Ayuso, pero bueno, pues que expliquen exactamente qué es lo que ha sucedido, cómo hemos llegado a este punto, porque la residencia de ancianos, efectivamente, la gestión, no sé a quién correspondería, parece ser que cuando hay mando único, el gobierno de España sería el responsable, pero el caso es que ha habido en toda España cerca de 20.000 ancianos que han puesto en residencia, 20.000 ancianos que tampoco cuentan en las listas, ¿no? Sí, bueno, ha sido tremendo. Ha sido, pues, yo desde luego la culpa principal yo se la he hecho a un gobierno que además dijo, por ejemplo, el vicepresidente que él se iba a hacer cargo de las residencias. Y luego, pues, en la Comunidad de Madrid se han hecho cosas mal, pero sí que he visto mucha mejor voluntad dentro de, pues sí, de determinados errores garrafales y capacidades, bastante mejor voluntad que en el gobierno de España. Entonces, pues sí que hay que dirimir las responsabilidades, porque aquí ha habido muchas familias que se han quedado sin sus seres queridos y aquí esto no es que yo no he sido. Hay que buscar realmente quién ha tenido la culpa, y desde luego gran culpa, y no me cansaré de decirlo, ha sido el mantener el 8 de marzo, el famoso 8 de marzo. Te iba a preguntar, ¿qué responsabilidad? Ese sería un punto de inflexión, el 8 de marzo, con la información que manejaban, seguir manteniendo esas convocatorias. Claro, es que manejaban una información como para frenarlas, pero claro, pasaban dos cosas. Primero, que esa es la fiesta nacional del feminacismo, que no de las mujeres, que quede claro, y había que mantenerla porque es un gobierno que ha venido a eso, es un gobierno ideológico, era su fiesta nacional, su santo patrón. Entonces había que mantenerlo. Luego, además, yo siempre digo que es muy fácil, por ejemplo, desconvocar hablando con unos pastores evangélicos, que son personas de una sensatez y de una, en fin, personas sensatas con las que puedes hablar y decirles: señores, les impongo o les recomiendo que esto no se haga. No sé si ha sido por imposición o por recomendación. Hoy saco un artículo explicando eso, pero lo cierto es que son personas sensatas, aquello se anuló. Y sin embargo, cualquiera habla con las feminazis, que es cierto. O sea, yo entiendo que claro, que les dijeron y bueno, y cualquiera le pone el cascabel al gato, con lo importante que era eso para todas estas señoras, para estas políticas de género, para este chiringuitazo inmenso. Entonces, y la tercera cosa, que es una cosa que se ha hablado poco, y yo también la saco en el artículo y ya la había comentado, resulta que el sector de cuidados está muy feminizado. Llevan razón las feministas, pero eso no es ni bueno ni es malo, Eso es simplemente un hecho, porque las mujeres elegimos y nos sentimos pues muy competentes, y son trabajos que nos gratifican, la ayuda. Bueno, estas señoras, muchas de ellas trabajarían en ese sector, y después de estar en el 8 de marzo y después de contagiarse, se fueron a cuidar a lo mejor, a cuidar ancianos, y además unas mujeres que probablemente estén ahí verdaderamente por vocación, y a esos ancianos los cuiden, los quieran, les den besos, les den abrazos, les den cariño, y que nos encontramos con que el 8 de marzo además tiene esa otra pata de la que nadie ha hablado. Fíjate, Alicia, el problema es que el gobierno sigue sin reconocer que en algo se han equivocado, y así es muy difícil, ¿no? Porque no reconocen que fue un error aquello, podrían haber pedido perdón humildemente, podrían haber tenido algún acto que no fuera de soberbia. Por el contrario, todo lo que vemos en el gobierno de España es una actitud muy soberbia, ¿no? De orgullosos, y esto no se podía haber evitado y se acabó. Y en eso se han plantado y se han enrocado en esa. Sí, en esa sostiene ya en Almendalla. Sí, Vox, por ejemplo, sí, tuvimos un acto ese día. El día anterior ya salía en algún periódico, y tenemos pruebas que nosotros preguntamos a delegación de gobierno si había riesgo, nos dijeron que no, que era peor no hacerlo, etcétera, etcétera. Se hizo, pero aún así se pidió perdón, se dijo que triste no haber tenido posiblemente la información y la cintura de haber. Bueno, pues ya está. No, estos señores pedir perdón en absoluto, pero es que es el tipo de gobierno que tenemos.
O sea, es lo que vamos a tener. Un gobierno que nos va a llevar al precipicio y luego además encima nos va a echar la culpa de que hemos sido nosotros los que nos hemos tirado cuando nos han empujado. O sea, ¿en manos de quiénes estamos? Pues Alicia, ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de Radio Ya. Siempre que te llamamos estás aquí, presta y dispuesta. Además has venido en persona y a vernos, ¿eh? Sí, de cuerpo presente. Le saludaremos a José Antonio Ruiz de la Hermosa, que también me pregunta mucho por ti, ¿eh? Sí. Y al bueno de Jesús Muñoz. Las personas, sí.